Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte sobre hiperplasia prostática benigna. En este video vamos a conversar sobre el diagnóstico y el tratamiento de esta patología. Recuerden que hay un primer video que les estaré dejando por alguna de las viñetas, ¿correcto? Entonces vamos a conversar sobre el diagnóstico y lo hice de una manera en la cual vamos a ver 4 parámetros importantes. Primero tenemos la clínica, exámenes de laboratorio, pruebas urológicas y diagnóstico por imagen. En la primera parte de la clínica tenemos que nuestro primer acercamiento hacia el paciente va a ser simplemente los síntomas que tiene. De tal manera, el cuadro clínico nosotros podemos cuantificarlo a través de la tabla IPSS, que lo que significa es la puntuación internacional de síntomas prostáticos. Esto, como les dije, cuantifica los síntomas. De tal manera, tenemos grados que puede ir desde leve hasta grave. Se considera leve cuando tiene menos o igual a 7 puntos. Moderado cuando es de 8 a 19 y cuando es mayor a 20 ya se considera grave. Ahora bien, esto no solamente nos sirve para ver qué tan grave es los síntomas o qué tanto influyen los síntomas en la vida del paciente, sino también para aproximarnos a cuál podría ser el posible manejo para este paciente. De tal manera, si es que tiene de 8 a más puntos, se podría considerar empezar un tratamiento farmacológico. Y si es más de 20, podemos estar pensando en un posible tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Por otro lado, y siguiendo con la clínica, debemos nosotros determinar el tamaño prostático. Y esto lo podemos hacer mediante ecografía, es cierto, pero lo más común es que se haga mediante el tacto rectal. Y del tacto rectal podemos conversar mucho, sobre todo sobre los parámetros que podemos encontrar al tacto. Sin embargo, hay unos principales que tenemos que buscar siempre y son la consistencia, las características de la superficie, si es que existe o no dolor, y los nódulos, ¿correcto? Esta última en particular es para comprobar que realmente lo que nosotros estamos pensando sea una hiperplasia y para descartar que no se trate de un cáncer de próstata. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los exámenes de laboratorio que podemos pedir, el que siempre vamos a pedir va a ser el PSA. Okay, esto es mandatorio. Tenemos que siempre pedir un PSA. Y este PSA lo esperaríamos encontrar aumentado, porque como pues saben, existe una hiperplasia. Y esto aumenta el tejido, aumenta el tamaño y por lo tanto mayor producción de este PSA. Entonces estaría elevado. Otra cosa que se suele conversar es sobre si es que pedimos o no la creatinina. Y lo que se sabe es que la creatinina no se pide de rutina, sino que solamente se pide cuando los pacientes tienen alguna enfermedad de fondo, llámese por ejemplo una enfermedad renal crónica, o si es que el paciente va a ser sometido a cirugía. En esos casos sí nos conviene pedir esto, pero como les digo, no se suele pedir de rutina. Bien, ahora pasemos a las pruebas urológicas que podemos utilizar para el diagnóstico. Tenemos principalmente dos. La primera es la uroflujometría, que la tenemos aquí. Entonces, básicamente, si es que algún día ven cómo se hace esto, pues van a ver a este paciente y el uroflujómetro. Pero, ¿cómo explicamos nosotros todo esto? Y es que esta prueba lo que nos interpreta es la relación que existe entre la contracción del músculo detrusor de la vejiga y la resistencia que pone la uretra prostática a este nivel. Esta es la uretra prostática. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá tenemos a nuestra próstata que está con hiperplasia. Entonces, como les dije, como existe tanta inflamación, esto no solamente se queda aquí, sino que compromete otras estructuras. Entonces, termina comprimiendo a la uretra prostática y esto va a dar cierto grado de
estenosis a este nivel. Entonces, cuando el músculo detrusor haga sus respectivas contracciones para eliminar toda esta orina que está acá, pues se va a encontrar con este grado de estenosis. Por lo tanto, todo esto se traduce en obstrucción. Y esto es precisamente lo que nos dice la uroflujometría, si es que existe o no existe obstrucción. Decimos que hay obstrucción cuando el valor es menor de 10 mililitros por segundo de orina. Esto es el parámetro que estamos buscando, ¿correcto? Nada más. Ahora, el segundo estudio que podemos hacer es el volumen de orina residual, que como dice su nombre consiste en medir cuánto es el volumen después de que un paciente orina, ¿correcto? Y esto pues lo podemos hacer mediante ecografía. Bien, el volumen residual pues normal suele ser menor de 50 ml, ¿ok? Ahora, algo importante es que estas pruebas urológicas como tal se piden por alguna razón. Y nosotros vamos a pedir esta prueba en específico, la del volumen de orina residual en pacientes que sospechemos que tengan una retención urinaria crónica, porque va a ser un examen realmente importante para ver si es que realmente tienen esta retención urinaria crónica. Bien. Por último, cuando hablamos de diagnóstico por imagen, debemos saber que existen muchas opciones. Hemos conversado y hemos mencionado bastante a la ecografía, pero también existen otras, como puede ser urotem, resonancia, urografía excretoria, que ya no se usa tanto, y la uretrocistoscopía. Bien, que más que todo van a complementar todo lo que nosotros ya hemos hallado en primer lugar con nuestra clínica. ¿Okay? La clínica es mandatoria. Bien, ahora el tratamiento de esta patología podemos dividirla en dos partes. Podemos hacer un tratamiento médico como un tratamiento quirúrgico. Ahora, vamos a concentrarnos más en el tratamiento médico, que va a ser el que vamos a ver de una manera primaria y en el consultorio de urología. Entonces, debemos saber que existen diferentes fármacos, como todos los que vemos en esta lista. Sin embargo, lo que quiero que se lleven de esta clase es los que más se usan y los que precisamente mejor funcionan, que son los alfa bloqueantes y los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Ahora, mención especial a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, dentro del cual tenemos al principal exponente, o realmente al único, que es el tadalafilo. ¿Ok? También se pueden usar anticolinérgicos e incluso también podemos hacer fitoterapia en algunos pacientes que lo deseen. Pero como les digo, la idea principal acá es que comprendamos a los dos que más se usan, que son los alfa bloqueantes y los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Bien, cuando pensamos en alfa bloqueantes, o también llamados inhibidores de los receptores alfa adrenérgicos, estamos hablando precisamente de eso, de fármacos que van a ir en contra de los receptores alfa. Sabemos que existen diferentes receptores alfa, alfa 1, alfa 2, y de acá derivan otros subtipos, que es alfa 1A y alfa 1D principalmente. En estos dos quiero que nos concentremos, ya que de esto depende si es que clasificamos a los alfa bloqueantes como selectivos o no selectivos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues los selectivos van a ir precisamente a estos alfa 1A, alfa 1D, sobre todo alfa 1A, que van a ser los que se encuentran en mayor proporción a nivel de la próstata y por lo tanto tienen mayor penetrancia. Mientras que los no selectivos también nos sirven, sin embargo, como les digo, los mejores van a ser los selectivos. Y por otro lado, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que pues tienen un mecanismo más que todo hormonal, ¿correcto? Ahora pasaré a explicar esto, pero quiero que entendamos que estos son los dos que más se usan y los que mejor funcionan, ¿correcto? Bien, entonces en esta diapositiva de acá veamos al
mecanismo de acción de los inhibidores alfa adrenérgicos o bloqueadores alfa, ¿no? Entonces, fijémonos que el mecanismo de acción va a ser sencillo. Hablaremos de una relajación del músculo liso. Bien, esta relajación se va a dar a nivel de la próstata y a nivel del cuello de la vejiga, el cuello vesical. Entonces, fíjense acá, tenemos a nuestro receptor alfa 1A a nivel de la próstata y vemos a una próstata claramente inflamada con hiperplasia. Entonces, ¿qué pasa? Que acá simplemente, como dijimos en la parte de la histología en el primer video, existe una hiperplasia no solamente de la parte glandular, sino también de la parte del estroma. Y este estroma estaba compuesto por tejido conectivo y por músculo liso. Entonces el músculo liso también sufre la hiperplasia, la inflamación. Entonces, si es que nosotros relajamos este músculo liso, también hacemos que esta inflamación, que esta hiperplasia baje. Entonces, si es que este mecanismo de relajación lo hacemos a nivel de la próstata y también a nivel del cuello de la vejiga, lo que estamos haciendo es favorecer a que mejoren esos síntomas obstructivos. Acá tenemos a nuestra orina por acá y esto no puede pasar en principio porque existe este grado de obstrucción, pero si relajamos el músculo liso, todo esto podrá pasar perfectamente, ¿correcto? Ahora, como he mencionado, esto soluciona los síntomas obstructivos del paciente. Los síntomas obstructivos. Y algo que también tenemos que conocer es que esta mejoría de síntomas se suele dar más o menos a la primera semana de que el paciente esté tomando esta medicación, pero en algunos pacientes sí debemos mencionar que suele tardar un poco más, como hasta unas 4 semanas. Después de las 4 semanas ya tenemos que valorar otra vez al paciente y saber por qué es que no mejora. ¿Ok? Ahora, hablando ya ahora sí de los nombres de los fármacos pertenecientes a esta familia de los alfa bloqueadores, debemos saber que el más usado de todos va a ser la tamsulosina. ¿Correcto? Sin embargo, también tenemos otros, como puede ser la doxazosina y terazosina, que son los más utilizados. Y acá vemos cuáles son no selectivos y cuáles sí lo son. Ahora, acá les dejo las dosis más o menos para que vean ustedes. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos los efectos adversos de estos fármacos. Y esto suele ser bastante importante, porque siempre que nosotros usemos tamsulosina, debemos advertir al paciente de los posibles efectos. Y el más, digamos, común de todos estos es que el paciente no podrá eyacular o existe un retardo en la eyaculación. Bien, por otro lado, en estos fármacos como la doxazosina y terazosina es importante que estas pastillas nosotros las demos en el momento en el que el paciente va a descansar, es decir, por la noche. ¿Por qué? Porque inicialmente estos fármacos producen hipotensión ortostática. El paciente se desmaya y nos conviene, por lo tanto, darlo en la noche, ya que si existe este efecto, el paciente pues esté durmiendo, bien, y no sea en el día y esto produzca otras consecuencias. Bien, ahora veamos el mecanismo de acción de los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Y esto es sumamente interesante, ya que como recordarán en la parte de histología, teníamos pues una cápsula, una parte glandular dada por las glándulas túbulo-alveolares y teníamos pues el estroma, ¿correcto? Teníamos el estroma. Pasa que en este estroma, aparte de contener músculo liso y tejido conectivo, también posee una enzima importantísima, que es la 5-alfa reductasa. ¿Y cuál es la importancia de esta enzima? Pues su importancia es que convierte la testosterona en dihidrotestosterona. Entonces, ¿qué es todo esto? Pues la dihidrotestosterona viene a ser una forma más activa de la testosterona y es un componente hormonal que propicia la hiperplasia en la próstata. Entonces, si es que tenemos un fármaco que vaya en contra de esta enzima y la
como que la neutralice y haga que no cumpla su función, tendremos menos dihidrotestosterona y por lo tanto menor hiperplasia. Ese es básicamente el mecanismo de acción. Y por otro lado, veamos acá los fármacos que podemos utilizar, ¿no? Los principales van a ser fármacos como el finasteride, dutasteride, que pues como vemos acá tienen sus dosis, tienen sus efectos adversos, pero lo que importa acá es que conozcamos nosotros que estos son los fármacos más utilizados. Bien, algo más que me gustaría mencionar es que la combinación de estos dos fármacos, es decir, de alfa bloqueantes más los inhibidores de la 5-alfa reductasa, es posible y es realmente la mejor combinación que podemos hacer en estos pacientes. Bien, entonces esto solamente para remarcarlo. Por último, hablemos del tratamiento quirúrgico. Y bien, vamos a decir dos cosas puntuales, y es que podemos hacer dos tipos de abordaje, mediante cirugía abierta o mediante cirugía mediante una vía transuretral, ¿correcto? En cuanto a las cirugías abiertas, pues una que es bastante usada en ciertos medios va a ser la adenomectomía prostática transvesical y la adenomectomía retropúbica. ¿Está bien? Sin embargo, donde cada vez se disponga de estas técnicas, el gold estándar va a ser la resección transuretral prostática, que es justamente lo que vemos acá. Bien, entonces, más que conocer los abordajes o las complicaciones o todo acerca de la cirugía, desde un punto de vista clínico, nos importa conocer cuándo es que nuestro paciente con hiperplasia requiere un manejo quirúrgico. ¿Ok? Entonces, al principio, en la primera parte mencionamos de que nos podemos basar en cuanto a su puntaje en cuanto a los síntomas. Sin embargo, en la tabla que les estoy dejando por acá, veremos que existen otras indicaciones que como clínicos nos importa conocer para derivar a este paciente y que pueda mejorar sus síntomas bajo un manejo quirúrgico. Bien, entonces básicamente solamente eso. Y pues nada, chicos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido y nos vemos en otro video.